Hola, continuamos con el ciclo de entrevistas a Daniel Ferminades. Cuando nacemos dicen que el Padre nos da libre albedrío. Vamos a averiguar si es así. Contanos, Daniel. Sí, tenemos el libre albedrío para decidir, para elegir, dado que somos individuos que tenemos que crecer a partir de tomar decisiones, saber distinguir, usar nuestra inteligencia para crear, para construir, para evolucionar. No tan solo nosotros como individuos, sino también como una sociedad que conformamos entre todos, que es la sumatoria de los individuos. Aprendiendo a respetar esa individualidad y no creer que, por ejemplo, en este momento en la humanidad es un error muy común, que todos tenemos que seguir los mismos lineamientos porque el hecho de que somos semejantes o parece que es la única manera de mantener un orden. Entonces, llegar a comprender el alcance de ese libre albedrío sin llegar a faltar el respeto a los demás y su libre albedrío, bueno, es algo que está para ser alcanzado todavía por delante en la evolución humana, ¿no? Muchas veces la gente manifiesta esto de que cuando pasa algo muy doloroso, dice cómo el Padre, siendo tan amoroso, lo permite que esas cosas sucedan. ¿Esto tiene que ver con el libre albedrío que todos tenemos? Claro, y esto de siempre querer cargar las responsabilidades o echarle culpa a otro de lo que nos pasa, pero muchas veces nuestro propio accionar atrae ese dolor a nuestras vidas. Muchas veces el accionar egoísta de otras personas, como también hablábamos en otro momento, llevan dolor a la vida de terceros, no tan solo eso recae sobre ellos. Entonces a veces también llegan ese dolor, el cual nosotros podríamos utilizarlo para crecer y acercarnos aún más al Padre, y en lugar de alejarnos y echarle la culpa de lo que sucede. Pero Él en muchos casos no puede tomar intervención por un respeto sobre el libre albedrío de las personas. Y la evaluación que se tiene desde el mundo espiritual de la vida de cada ser es la evaluación primeramente desde lo espiritual que cada ser es y la realidad que vive, y lo pasajero del tiempo de estadía y de lo corto por este mundo. Entonces nosotros estamos evaluando... Por este mundo, discúlpame, Daniel, ¿te referís a esta encarnación? Claro, por el mundo material en el que estamos, que nosotros pensamos que la vida tiene una duración 80, 90 años, 70, hoy el promedio se ha ampliado, pero a su vez es muy corta. Para el espíritu, que es eterno, eso en realidad es muy poco. Suspiro. Claro, entonces no se está viendo desde el mundo espiritual con el dolor o la carga emocional que lo vemos desde este mundo, lo que son las afecciones físicas o aún las pérdidas. Entonces no ocasiona nunca el regocijo, el dolor de nadie, pero se está observando como parte de la evolución. De un proceso. Claro, y estamos viviendo en un mundo en donde estamos tratando de entender lo que es nuestro libre albedrío, de lo que es tener libertad, con respeto por la libertad de los demás, y hasta que no entendamos eso vamos a seguir cometiendo el error de ir detrás de nuestros propios sueños e intereses, pisoteando a veces la libertad o los derechos de los demás. Esto entonces traerá dolor a otros y se cargará sobre nuestras espaldas la responsabilidad de lo que se está haciendo. Y esto puedo estar haciéndolo yo, y eso está haciendo la otra persona desde su vida también afectándome a mí, y entonces es algo que nos va envolviendo a todos. Claro, y bueno, ya en algún momento, buscando responsabilidades y tratando de acabar con este dolor, empezamos a mirar hacia nuestro alrededor a ver a quién cargarle con la responsabilidad, pero bueno, seguimos evadiendo el asumir la nuestra. Entonces la realidad es que nunca podré cambiar lo que el otro es y solo puedo cambiar lo que yo soy. Y si me dispongo a reconocer que soy una persona que no acierta en todas sus decisiones, porque muchas veces no las analizo con profundidad o visualizando el alcance de las decisiones que tomo, las modificaciones que puede traer no tan solo en mi vida, también en la de los demás.
Hablando justamente del alcance, ¿no?, que nos mencionaste recién, a tu entender, en el libre albedrío que tiene la humanidad, el ser humano, ¿estamos evolucionando o estamos involucionando con estas decisiones que tomamos? Esa palabra involución es en realidad un invento humano, porque no existe. No es posible ir para atrás. No, porque no se puede ir para atrás. Con la bicicleta, que la bicicleta no va para Claro, atrás. es decir, puede que una persona haya pasado por la misma situación muchas veces y parece no haber aprendido, pero en realidad él ha aprendido. Algo aprendió. Lo que no ha hecho es poner en práctica lo que ha aprendido, pero no es que no ha aprendido. ¿Por qué no lo ha puesto en práctica? Porque él no lo valoró y tomó otros datos, otra información del suceso distinta a la que otros pudieron ver. Otros sacaron la enseñanza y él no. Él sacó lo que le convino. Por ejemplo, no quiso hacerse responsable del haber hecho mal las cosas y él repite la historia de no querer ver su responsabilidad. Entonces vuelve a cometer el mismo error porque siempre le atribuye a otro la responsabilidad de lo mal hecho o las malas consecuencias. Y por eso seguimos volviendo, por eso seguimos reencarnando, claro, porque es como pero que eso no es involucionar. Claro, porque no se lee de esa manera, no lo ve el cielo, digamos, de una manera exactamente. como una involución. Pero siempre donde haya error, donde haya egoísmo, donde haya pesar, lo que está faltando es una visión amorosa desde la vida sobre la vida misma o la vida toda. Entonces, si hay alguien que vemos que comete el mismo error y que no aprende porque solo está observando sus intereses y no las consecuencias o a lo mejor, digamos, su responsabilidad sobre lo que sucede, es que tendremos que buscar la forma, los medios para poder acercarnos amorosamente para llevarle a ver de lo que está haciendo para que tome conciencia. Claro, exactamente, y no se aleje cada vez más de la verdad sosteniéndose aferrado al error, ¿no? Claro. El error trae como consecuencia dolor, es decir, eso es inevitable. Entonces, de alguna manera, nosotros como seres humanos, en nuestro libre albedrío, cuando tomamos decisiones sin conciencia, o sea, la respuesta es el producirnos error, el dolor, el autolastimarnos de alguna manera. Por ejemplo, o no es que uno se autolastima, sino que llega el dolor a la vida de uno por no ver que delante hay una pared que no nos deja avanzar porque nos protege, no quiere lastimarnos, sino que llegamos tal vez a un límite en algún punto en donde se nos pone un freno. Eso siempre es, yo digo, la ley. La ley pone límites para que nadie se pierda. Entonces, dentro del libre albedrío uno puede desviarse hasta un punto. Hasta un cierto punto, en donde ya la ley aparece y toma intervención para poner un límite en esa desviación para que no se pierda. ¿A qué ley te estarías refiriendo? Las leyes divinas, me refiero a las leyes divinas, sí. Claro, porque las leyes humanas están amenazando con castigar a alguien si hace lo incorrecto, pero no le están enseñando a hacer lo correcto, claro, sino que lo atemorizan con el fin de que no lo haga. No lo vuelva a hacer. Pero eso es algo que uno tiene que ir aprendiendo desde pequeño, que está bien y que está mal. Para que un niño aprenda de pequeño que está bien y que está mal, tiene que tener padres que tengan en claro que está bien y que está mal. Y muchas veces esos mismos padres no crecieron. Que uno no haya crecido sabiendo esto no quiere decir que uno no lo aprenda cuando es adulto. Pero en definitiva tiene que haber padres que estén dispuestos a asumir que no saben todo y que aún tienen mucho por aprender y que también a través de aprender podrán transmitirle a sus hijos. Los hijos deben ser los frutos del amor, pero con amor acercarles a ellos los conocimientos que uno fue recibiendo. Y también saber distinguir que muchas veces en la pureza de los niños, dado que existe este libre albedrío, ellos pueden acceder con más naturalidad a la conciencia del espíritu de una forma más natural que los adultos que estamos tan estructurados. Y entonces a veces los niños tienen una claridad para ver las cosas que los adultos que damos tantas vueltas para hacer algo buscando la forma más conveniente no podemos ver. Entonces también saber
a veces aprender de los niños que más naturalmente pueden hacer las cosas que nosotros que nos estructuramos tanto, ¿no? Sí, y poner un poco en práctica desde el libre albedrío que tenemos los seres humanos, poner en práctica y enseñarle también a nuestros hijos, ¿no es cierto?, a tomar estas decisiones que no les lleven a un dolor. Por eso más mismo, grande. es decir, si así está conformada la familia y hay hijos presentes, saber crecer juntos y estar dispuestos a hacerlo, ¿no? Porque somos individuos que decidimos conformar una familia. Nunca dejaremos de ser individuos y no podemos estar condicionando al otro a que sea lo que yo quiero que sea por mi bien, sino que tengo que aprender a respetarlo en su individualidad, con todos sus gustos, deseos, proyectos, sueños. Entonces, acompañar al otro por su camino para que pueda alcanzar la autosuperación apoyado, ¿no?, sumando fuerzas, que lo mismo hará o debería hacer la otra persona. Y si hay niños, en conjunto como familia, estar trabajando para crecer, poniendo las cosas en su lugar. Yo con un niño no puedo hablar en los términos o utilizando las mismas palabras, muchas de ellas que uso con un adulto. Entonces, no es ocultarles la verdad, pero es comenzar a hablarles de manera que ellos puedan entender lo que estamos hablando, trayéndole como ejemplo la relación que tengan con sus propios amigos y su propio mundo, porque eso en definitiva es la base para que puedan luego trasladarlo a una adolescencia, a una adultez en algún momento, pero desde el valorar la vida toda. La ¿no? vida toda. Bueno, muchas gracias, Daniel. Bueno, te invito a poner en práctica de una manera consciente este libre albedrío que nos han dado. Gracias.